Bueno, cordial saludo para todos ustedes, familias y estudiantes. A continuación voy a presentar el resumen del encuentro número 15 de esta contingencia. Estamos hablando ya que hoy completamos 15 encuentros, donde brindamos asesorías a los estudiantes, desarrollamos punto por punto la explicación de las correspondientes guías. ¿Qué hicimos hoy? Trabajamos media hora la guía de matemáticas y una hora la guía de geometría. Y entonces, en ese trabajo que realizamos, obtuvimos los siguientes avances. Voy a compartir en pantalla la guía de matemáticas. Entonces, en la guía de matemáticas avanzamos y finalizamos los puntos 10 y 11 de la segunda parte de esta guía correspondiente a la semana número 2 de mayo. Inicialmente, terminamos de mirar un video explicativo e ilustrativo que está señalado en el punto número 10 sobre logaritmación. Ahí, este video llevaba 15 minutos de desarrollo en el encuentro de ayer y hoy avanzamos entonces en esos 5 minutos, explicamos algunas operaciones con logaritmos. Ellos resolvieron ejemplos en el cuaderno y escribieron esos ejemplos con su respuesta y los entendieron. Luego de eso, desarrollaron el punto número 11, que el punto número 11 era practicar todo lo aprendido sobre logaritmos. Y lo practicaron resolviendo el ejercicio 1, 2, 3 y 4, que se indica en el punto número 11 de la guía. Ahí finalizamos matemáticas. No alcanzamos por cuestiones de tiempo a desarrollar el punto número 12. Y el punto número 12 así entonces quedó pendiente para la siguiente semana. Las evidencias de matemáticas que ustedes deben enviar a más tardar el domingo 17 de mayo, los que se han conectado pues ya las tienen listas. ¿Cuáles son los puntos que deben enviar o las fotos que deben enviar a más tardar este domingo 17 de mayo? Las fotos del punto número 9, que es la práctica sobre erradicación que se realizó entre el lunes y martes, y la práctica sobre logaritmación que se realizó el día de hoy. Antes de enviarme esas fotos, es importante que en el cuaderno escriban el revisado del punto número 13. El revisado del punto número 13 indica que hay que colocar esto en el cuaderno, la fecha del 22 de mayo del 2020, una nota conceptual 3, equivalente al trabajo de la semana número 3, se hace con lapicero rojo para poder diferenciarlo de los contenidos teóricos escritos en el cuaderno. Una vez finalizamos entonces de trabajar matemáticas alrededor de las 7, 7 y 10 de la mañana, nos dedicamos una hora completa a trabajar la guía de geometría. La guía de geometría es una guía que la primera parte ustedes ya la desarrollaron y enviaron ya evidencias. Pero entonces lo que se hizo en esta semana, que aparece en pantalla, es resolver el punto número, lo voy a colocar un poco más pequeño para que puedan ver, el punto número 4, correspondiente al trabajo de esta segunda semana, del 11 de mayo al 15 de mayo. En el punto número 4, copiaron el encuadre de clase, se gastaron 5 minutos y luego empezaron el desarrollo del punto número 5, que era un taller precisamente asociado a los logaritmos. Perdón, asociado a la clasificación de polígonos. Ese taller que hicimos en relación a la clasificación de polígonos, en el primer punto no tuvieron ninguna dificultad. En el primer punto completaron estos espacios, al igual que en el segundo. Dibujaron este polígono bien elaborado con regla y colocaron el nombre de cada una de estas partes. En el tercer punto encerraron aquellos que eran polígonos y se presentaron algunas dificultades
porque les costó comprender el punto número 4. Entonces, en el punto número 4, me parece importante hacer algunas explicaciones correspondientes. Y las explicaciones entonces que voy a hacer van a estar ilustradas a continuación. Entonces, voy a tratar de aclarar lo siguiente y espero que me estén escuchando y estén observando bien lo que yo les voy a decir. En un triángulo, todos los polígonos deben sumar en su totalidad 180 grados. Siempre en un triángulo, todos los polígonos, en un triángulo, perdón, todos los ángulos, corrijo lo que dije, en un triángulo todos los ángulos deben sumar 180 grados. Eso es importantísimo que todos ustedes lo tengan presente. En un triángulo, todos los ángulos deben sumar 180 grados. Una vez usted tenga presente eso, es importante también que tenga presente lo siguiente. Y es, siempre que usted, y voy a dejar aquí de compartir pantalla, siempre que usted tenga un ángulo recto en un triángulo, ese triángulo se llama rectángulo. ¿Qué es un ángulo recto? El que mide exactamente 90 grados. Si miden menos de 90 grados, se llama ángulo agudo. Y el triángulo que tenga sus tres ángulos agudos se llama acutángulo. El que tenga un ángulo que mida más de 90 grados se llama obtusángulo, porque todo ángulo que mide más de 90 grados se llama obtuso. Vamos a tratar de desenredar un poco este trabalenguas que acabé de expresar en las siguientes imágenes que comparto en pantalla. Entonces, en este momento está el punto de la tabla donde hay que completar los ángulos que faltan. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Entonces, pues lo primero sería solucionar ese punto, ese taller. Y para solucionar, voy a ir por partes. ¿Qué hay que entender? ¿Qué hay que recordar? Entonces, lo primero que ustedes deberían entender para poder hacer este punto es la clasificación de ángulos. Entonces, nosotros sabemos que cuando tenemos un ángulo que mide exactamente 90 grados, como este que aparece en pantalla, ese ángulo se llama recto. Importantísimo tener presente esto. Este ángulo, entonces, es un ángulo que se llama recto. Pero si de pronto el ángulo mide, es más pequeño que ese, es decir, es más cerrado como este, es un poquito más cerrado, se llama agudo. Y si es más abierto, como este, más abierto que el de 90,
se llama obtuso. Recuerde que el ángulo es la abertura comprendida entre dos semirrectas. Es decir, que siempre un ángulo va a tener una flecha que sigue en ambos sentidos. Y la parte comprendida entre esas dos semirrectas es lo que se conoce con el nombre de ángulo. Entonces, habíamos dicho que este, como es más abierto, se llama obtuso. Esto es importante que usted lo tenga presente. Clasificación de ángulos. Pero otra cosa que es muy importante que usted tenga presente es la clasificación de triángulos. Entonces, un triángulo. Entonces, voy a colocar por aquí. Clasificación de triángulos. Entonces, la clasificación de triángulos son, el primero, triángulo rectángulo. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? Tiene un ángulo recto. Tiene un ángulo recto. Ese es el triángulo rectángulo. Triángulo acutángulo. Entonces, el triángulo acutángulo es, o sea, el más cerrado, el que tiene los ángulos más cerrados, y es el que tiene todos los ángulos agudos. Todos los ángulos miden menos de 90 grados. Ese es el acutángulo. Triángulo acutángulo. Ahora, perdón. Voy a subir esto un poco. Ahora, triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo que mide más de 90 grados. Eso deben entender hasta el momento para poder resolver ese punto. Y otra cosa muy importante que se debe entender es la siguiente. Y lo voy a colocar por aquí. Y es, vuelvo y repito esto. Esto tiene que quedar muy claro. Es cuando usted tiene un triángulo y suma los tres ángulos internos, siempre va a dar 180 grados.
¿Listo? Y eso está demostrado geométricamente, matemáticamente, bueno, en fin. Entonces, vuelvo y comparto pantalla y lo voy a escribir porque no se puede olvidar eso. No se puede olvidar. Entonces, lo voy a colocar por aquí con rojo inclusive. En un triángulo, si sumas los tres ángulos, siempre da 180 grados. 180 grados. Eso, entonces, es lo que usted debe entender antes de resolver los puntos que están ilustrados en esta tabla del taller de geometría. Entonces, repito, ¿qué es lo que usted debe entender antes que nada? Repito esto, por favor. ¿Qué es lo que debes entender? Debes entender lo siguiente, que los ángulos tienen una clasificación. Y que esa clasificación es el ángulo recto, que el ángulo recto es el que mide 90 grados. Lo voy a hacer, voy a colocar aquí las medidas. Mide 90. Que el ángulo agudo es el que mide menos de 90 y que el ángulo obtuso, este lo voy a correr un poco. Ah, no me puede correr. Bueno, el ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados. Listo. Eso es lo primero que deben entender. Una vez entiendan eso, entonces tienen que mirar que los triángulos también se clasifican y que hay distintos tipos de triángulos. Entonces, hay triángulos que se llaman triángulos rectángulos. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Los que tienen un ángulo recto. ¿Cómo así? Los que tienen un ángulo que es igual a este primer ángulo que yo dibujé aquí. Los que tienen un ángulo, los triángulos que tienen un ángulo como este, se llaman triángulos rectángulos. Ahora, los triángulos que tienen todos, los triángulos que tienen todos los ángulos con medidas más pequeñas a 90 grados, o sea, todos los ángulos son como este, esos triángulos se llaman acutángulos. Y los triángulos que tienen todas sus medidas, o los triángulos que tienen un ángulo que mide más de 90 grados, se llama obtusángulo. Recuerde, los triángulos que tienen un ángulo que mide más de 90 grados se llama obtusángulo. Si usted no entiende esto, sumado con esto, que en un triángulo si suma todos los ángulos da 180 grados, no es capaz de resolver este punto. Entonces, lo primero que tiene que entender es esto. Esto que ya en este momento lo voy a borrar para poder explicar entonces cómo se resuelve el primer punto.
Entonces, vamos a resolver el primer punto. Entonces, el primero me dice lo siguiente. Hay un triángulo y ese triángulo es acutángulo. Y como ustedes pueden ver, hay un ángulo que mide 27 grados, hay un ángulo que mide 75 grados, pero hay un ángulo que no sabemos cuánto mide, que es el ángulo C. Entonces, ¿cómo soluciono eso? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a dibujar un triángulo que a simple vista sea parecido a lo que está indicando ese ejercicio. Entonces, como dice que es un triángulo acutángulo, todos los ángulos deben ser, lógicamente, agudos. Entonces, voy a dibujarlo por aquí. No puede haber ningún ángulo que mida 90. Ahí me quedó el triángulo. Ese triángulo tiene 3 ángulos. El más pequeño de todos mide 27 grados y se llama ángulo A. Entonces yo voy a poner por aquí el A. Hay uno que mide 75 grados y otro que no sabemos cuánto mide. Ese que mide 75 grados, yo, como dice en la tabla, lo voy a señalar por aquí y es el ángulo B. Entonces, nuestra tarea en ese ejercicio consiste en encontrar la medida del ángulo C. El ángulo C. No sabemos cuánto mide. Sí sabemos algo. Sabemos es que el ángulo B pues mide 75. Ese color está muy chillón. El ángulo B mide 75. Sabemos también que el ángulo A mide 27. Pero nuestra tarea es encontrar cuánto mide el ángulo C. Y el problema es que no sabemos. Ya sabemos cuánto mide la curva o la abertura del ángulo B y la abertura del ángulo A, pero no sabemos cuánto mide esta abertura. Entonces, como yo sé que al sumar los 3 ángulos me tiene que dar como resultado 180, entonces yo sumo. Hay varias formas de hacerlo. La primera forma es hacer una suma y la otra forma es hacer una suma, pero también una resta. La primera forma, entonces yo coloco los datos que sé. El ángulo A, que mide 27, lo voy a sumar con el ángulo B, que mide 75. Lo voy a sumar con el ángulo C, que no sé cuánto es. Pero lo que sí sabemos es que el resultado de esa suma tiene que ser el equivalente a 180 grados. Entonces, yo puedo trazar por aquí una línea, dejar el espacio para poner cuánto me falta aquí para llegar a un resultado de 180 grados, que tiene que sumar siempre 3 ángulos de un triángulo, 180 grados. Entonces es muy simple. 7, entonces voy a señalar por aquí, 7 más 5, 7 más 5, 12. ¿Cuánto le falta a 12 para llegar al primer número que termina en 0? O sea, al 20. Le falta 8. O sea que ya podemos decir que el número que va debajo del 5 es el 8. Y lo vamos a poner. Aquí va el 8. Entonces, 7
más 5, 12, más 8, más 8, 20. Llevo 2. 2 más 2, 4. 4 más 7, 11. ¿Cuánto le falta a 11 para convertirse en este 18? Evidentemente lo que le falta es el 7. Entonces, podemos decir con absoluta certeza que lo que falta ahí es el 7. Entonces, eso nos permite comprobar que el ángulo C mide 78 grados. Ahí está, 78 grados. Entonces ya lo descubrimos. Venimos y lo colocamos. 78. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es muy simple. Podemos coger, entonces esta es una forma de hacerlo, esta, y resolver. La segunda forma es resolver una suma y luego resolver una resta. Entonces, primero resolvemos la suma. Sumamos los ángulos que conocemos. Conocemos el A, que mide 27. Vámonos de color negro. 27 más el ángulo B, que mide 75. Y sacamos el resultado, que el resultado va a ser entonces el siguiente. Tenemos que 7 más 5, 12, llevó 1, 2 más 7, 9, y una que llevaba 10. O sea que nos da el resultado de esa suma es 102. Y luego de que hacemos la suma, hacemos una resta. Y esa resta que tenemos que hacer es sumarle, restarle a 180 grados que mide todos los ángulos sumados del triángulo, restarle lo que ya hemos sumado, que es 102. Y hacemos esa resta. Y al hacer esa resta, pues nos va a dar el mismo 78 que ahorita mencionamos, ¿cierto? A 0 le saco 2, no se puede. Entonces, el 0 va donde su amigo que se llama decena y presta 1. Y entonces queda una decena más 0, 10. A 10 le quito 2, me da 8. El amigo decena, como ya había prestado una decena, quedó con 7. A 7 le quito 0, 7. Y 1 le quito 1, 0. ¿Cuánto nos dio? 78. Ese 78 es el resultado de la resta. Así entonces, sus hijos y sus estudiantes encontraron que el ángulo que faltaba aquí, el ángulo C, era 78. Entonces, lo pusieron 78 grados. Y empezaron a hacer lo mismo con los siguientes. Por ejemplo, el segundo ejercicio, no nos están diciendo, ojo con esto, no nos están diciendo cuánto mide o qué tipo de triángulo es. No nos están diciendo aquí. Pero, aunque no nos están diciendo, uno por lógica sabe lo siguiente. ¿Qué sabe uno por lógica? Que me están indicando que hay un ángulo que mide 90 grados. Entonces, como hay un ángulo que mide 90 grados, ya sabemos de antemano que ese triángulo es rectángulo. ¿Qué hacemos ahora para encontrar el ángulo B que nos falta?
¿Qué hacemos para encontrar ese ángulo B que nos falta? Lo único que tenemos que hacer es una suma y una resta. O también sabemos que lo podemos resolver de la forma primera que yo trabajé aquí. Entonces, cualquiera de estas dos formas es válida. Eso fue lo que trabajamos básicamente ahí. Dejo de compartir pantalla y comparto la guía. Entonces, yo les pedí a los estudiantes que en esa guía, por favor, fueran avanzando en el desarrollo de los siguientes puntos. Punto 5, punto 6, 7, 8, 9 y 10. Y que lo único que debían hacer era terminar ese taller y mañana en 10 minutos del encuentro de sociales aclaramos las dudas o explico puntos frente a los que tengan preguntas. Lo más seguro es que van a existir muchas preguntas del punto 5, porque el punto 5 es parecido al 4, pero en el punto 5 lo que hay que tener presente es que en un cuadrilátero todos los ángulos ya no suman 180, sino que suman 360. Entonces, yo sé que si ustedes ven este video y lo observan con detalle, van a poder terminar este taller de geometría con plena tranquilidad. Familias, estudiantes, me alegra mucho saludarlos. Me alegra mucho compartirles este video resumen del encuentro número 15 y nos veremos entonces, Dios mediante, mañana. Mañana con el encuentro número 16, mañana jueves, si Dios así lo permite. Que tengan un resto de día feliz. Hasta luego.